Buenos días. Este día voy a realizar una entrevista a mi amigo, el doctor Óscar Moisés Romero Castro, que es egresado de la licenciatura, maestría y doctorado de esta benemérita Universidad Autónoma de Puebla, amigo mío, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, la idea es abordar los temas sobre epistemología como tal, pero relacionado con la biopiratería cultural, cuando se dan los apoderamientos de los diseños textiles ancestrales. En este punto, bueno, partiendo poco a poco para no hacerlo más tan complicado, eh, qué es la epistemología? Bueno, de entrada hay que precisar algunos conceptos claves. La epistemología como tal es un saber filosófico, una rama filosófica que aparece como ciencia, ¿no? Si podemos distinguir entre dos preguntas fundamentales para saber o para poder entender qué es el conocimiento, la epistemología llega a aclararnos un poco en la idea de que hay un sujeto que conoce, pero el sujeto que conoce depende de varias facetas o varias perspectivas. Dentro de ellas sería que aclarar que la pregunta para la epistemología fundamental es el cómo conocemos o cómo conoce el ser humano. Sería la pregunta de las preguntas, ¿no? Por aclarar. Pero en ese proceso se va modificando porque algo súper extraño es hablar del ser humano, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Y por lo tanto ahí se convierte en un eh, saber filosófico, contestar sobre la idea principal y el meollo de todo esto, ¿no? Que origina asombrarse sobre lo humano, ¿no? Entiendo que la epistemología es la forma en la que se crea el conocimiento y se valida. La epistemología lo que hace sí es dar criterios de validación sobre el conocimiento, pero también con mucho tacto, ¿no? No simplemente entrar al punto de decir qué es conocimiento y qué es, no es conocimiento, sino también inmiscuirse dependiendo la perspectiva donde se mira qué es la epistemología. Hay tipos de epistemología y por principio tendremos que aclarar ese tipo de categorizaciones, ¿no? Hay una pregunta por el saber, existe el saber humano, sabemos qué sabemos, pero aquí definitivamente tenemos que en principio separar qué tipo de epistemología o de saber es el que queremos precisar para poder aclarar esa idea del saber en principio, la verdad sobre lo que queremos aprender. ¿Y qué podemos decir que predomina en los diferentes tipos de epistemología? Porque se habla que está occidentalizado, o quizás, bueno, mejor mi perspectiva es errónea, quizás hasta más helenizado, no sé, ¿cuál es la perspectiva general? Sí, la epistemología ha tenido un cambio radical. Si vemos las grandes transformaciones epistemológicas, yo diría un autor fundamental, sí, europeo en principio, Wilhelm Dilthey, en 1833, más o menos por ahí él abre lo que es el panorama de poder interrogar qué es esto de la epistemología. En su libro, obviamente, su propuesta sobre la ciencia del espíritu, él es muy claro, ¿no? En principio quiere ir en contra de la idea de la science europea, ¿no? De esta idea de que la ciencia simplemente es por medio del método científico riguroso, de observación, comprobación y llegar a un resultado. Sin embargo, Dilthey lo que nos dice es que hay otros tipos de saberes, los saberes espirituales, y él diría que es estos saberes culturales, que no se miden, que no se cuantifican, y ahí es a donde toma respiro las ciencias sociales. Es prácticamente el pasado de las ciencias sociales. Dilthey abrirá ese campo y se va a diversificar en muchos otros filósofos que tratarán, o pensadores y en general humanistas, epistemólogos, que tratarán de entender entonces qué ciencia construimos. Entonces eso inicia desde atrás, vuelvo a decir, casi siglo XIX terminando, principios del siglo XX, esto vuelve a retomarse y habrá otra perspectiva ya con Gadamer, Hans Gregor Gadamer, ¿no? Que es filósofo alemán, discípulo de Heidegger, que es prácticamente el filósofo de los filósofos del siglo XX, de finales del siglo XX, y él hablará también que entonces el saber y como tal la epistemología son interpretaciones respecto de los objetos de estudio. ¿Por qué? Porque también lo que nos dice Dilthey un poco es que el objeto de estudio cambia. Ya no se trata de un sujeto con un objeto muy definido que tiene la ciencia europea o la ciencia en su momento moderna, sino que esto cambia. Habrá un sujeto
un sujeto que también analiza otro tipo de sujetos, o un colectivo de sujetos, ya no es algo objetivo, no es algo material. Esto tiene que cambiar, evidentemente, los métodos de análisis y las metodologías con las que se tendrá que saber qué es el conocimiento, ¿no? O qué es la verdad sobre ese objeto. Tendiente a la investigación sobre la biopiratería, que aclaro es cuando se apoderan de un conocimiento y lo patentan y hacen ver como si fuera propio, ¿no? Sí. Y tengo entendido que aquí cabe hablar de la epistemología del sur. ¿Qué nos puedes platicar de esta nueva tendencia? La epistemología del sur, Boaventura de Santos, que es un filósofo que es pionero de este movimiento, podríamos denominarlo a través de un movimiento. Recordemos que los análisis científicos que se van a dar a finales del siglo XX, sobre todo en Latinoamérica, serán decoloniales. ¿Qué es la decolonialidad? Es un poco dejar atrás esos prejuicios que en principio fueron los saberes europeos, ¿no? Que se nos impregnaron, que habíamos dicho que esto es ciencia y esto no es ciencia, y que la ciencia únicamente se produce, como habías dicho, en Grecia, en Europa, en los lugares nórdicos, ¿no? En el norte como tal. Esto va a cambiar la perspectiva y empezar a decir que esto es un prejuicio. Dice, en principio partimos del prejuicio de que ciencia simplemente es esto, lo que se nos hereda y se nos viene desde el norte, sino que también hay otros saberes alternos, marginados, que nacen en el sur. Y ahí es donde empiezan a cobrar fuerza saberes ancestrales, saberes indígenas, saberes de otras latitudes del mundo, ¿no? Que también forman parte del conocimiento. Y para ello se necesita también otra articulación, otra justificación epistemológica para poder incorporar estos saberes que en su principio se veían marginados como saberes propios de la ciencia, ¿no? Y que dan cuenta del mundo también. Claro. La pregunta clave de la entrevista. ¿Consideras que la biopiratería puede ser vista como una forma de exclusión epistémica, dado que invisibiliza esos saberes colectivos? Sí, por principio, quizás para acercar la pregunta y hacerla un poco más explícita, me gustaría que aclaráramos el término de biopiratería, ¿no? Para que el auditorio lo Claro, entendiera, ¿no? Sí, sí, sería sí, tan... la biopiratería es un fenómeno en el que por ejemplo, una empresa se apodera de un diseño ancestral, por ejemplo. Hay empresas que han ido a Tlahuitoltepec, Ujú, y ven los diseños, compran la prenda, les gusta el trazo bidimensional y entonces lo patentan en su país y ok, sacan una línea de ropa. sí. Obviamente 500, 600 veces más caro que lo que Sí. sería el costo. Entonces, obviamente los pueblos indígenas cuando llegan a ver Ujú, esa publicidad y ven su diseño, ujú, algunos llegan a tener sentimientos encontrados, pero la mayoría se molesta ujú, porque fue un saber que les enseñó la figura materna, por ejemplo, ujú, ¿sí? ujú. Que representa su historia, sus sentimientos, sus emociones. Entonces, esa forma de realizarlo, porque no lo hacen con telar, o sea, lo Ujú. hacen a la antigüita, ¿no? A mano. Este, se piensa o se dice, ¿no? Que invisibiliza, porque se hace creer o se piensa, se da el entendimiento y se legaliza que la empresa, ¿sí? O el diseñador es el que hizo ese diseño, cuando no fue así. Hay otro tipo de biopiratería, por ejemplo, que se da con lo que son, por ejemplo, en Sudamérica, con las plantas, por ejemplo, porque algunos indígenas tienen una relación espiritual con las plantas, son sus Ujú, guardianes y han llegado a empresas, se apropian de las características o patentan la fórmula, por ejemplo, ujú, para algunos endulzantes. O llega a pasar como sucedió en Sonora con la etnia yaqui, que hay suelo sagrado y hay empresas que lo han llegado a explotar de manera turística, ¿no? Sin guardar el debido respeto de que se encuentran en suelo sagrado. Entonces, esa forma de explotación que se llega a ver hasta con cierta banalidad, yo sí, considero que llega a erosionar la culturalidad ok. de la comunidad. Entonces, yo Ujú, en esa suposición decía, bueno, la biopiratería entonces también puede invisibilizar o excluir una, una, una generar una exclusión epistémica, ok. ¿sí? Entonces, en ese sentido, con tu perspectiva profesional,
¿Qué puedes decirme al respecto? Sí, es importante en principio aclarar también quién es el sujeto de conocimiento, ¿no? Porque la epistemología del sur trata de hacer ese ajuste en principio en comprender que todo aquel sujeto, independientemente de lo que creía la modernidad en un principio, lo que quería o aspiró, que todo sujeto universalmente es sujeto de conocimiento. Pero parece que en la práctica y durante el siglo posfordista, industrial, ¿no? Hay una cierta exclusión de ese sujeto, simplemente hay una cantidad de sujetos que se consideran sujetos de conocimiento y podemos decir que hay desde divisiones raciales, ¿no? Quienes sí, quienes no producen conocimiento, quienes sí, quienes no producen capital, quienes sí, quienes no producen o tienen derecho a industrializar cualquier tipo de cosa, ¿no? Ujú. Lo vemos fácilmente. Quizás aquí hay un anclaje entre lo que sería la teoría social, ¿no? También la teoría económica y sobre todo, ¿no? La epistemología del sur. Porque la epistemología del sur no va a dejar de lado también esa diferencia económica, social, ¿no? De los sustratos y estratos en los que estamos hoy en día inmiscuidos. Tratará de ver evidentemente que hay ciertos sectores marginados que se les ha quitado, que se les ha explotado, por qué las empresas o por qué se vienen a apropiar aquí, y no pasa lo contrario, no vamos allá y apropiamos y quitamos y traemos. No, porque lo natural y por autonomacia se ha dado que entonces ellos tienen como que esa capacidad o tienen el derecho de, y ahí está bien, bien nublado, bien injustificado, que tendrán que venir ellos y llevárselo. Es todo lo contrario, no hay un diálogo respecto del saber científico y de los saberes ancestrales. Más bien hay una cuestión de dominio respecto de ese saber. Y creo que la perspectiva es súper interesante cuando se analiza desde, como tú dices, la biopiratería, porque son eh, productos o eventos prácticos que podemos analizar y que podemos sacar evidencia, evidentemente, de lo que hace falta o lo que la epistemología del sur refleja, ¿no? Es como la parte teórica aplicada a la práctica. ¿Se Sí, puede decir que es una forma de resistencia epistémica hacia la biopiratería? sí, en principio las epistemologías del sur, porque son epistemologías, no Ah, podemos hablar de una sola, epistemología. También. epistemologías. El concepto tendría que redefinirse como epistemologías. ¿Por qué? Porque hay saberes, hay un montón de culturas, hay un montón de modos de ser en Latinoamérica, o explorados y no explorados. Entonces, cuando aparece este concepto plural, pues obviamente lo que nos hace un poco evidenciar es un poco la carencia respecto de conceptos que tenemos dentro de la filosofía o en otras ciencias, no tanto las sociales, para entender qué son esa pluralidad de saberes. Y creo que en ese principio la biopiratería nos da elementos para poder ya acercar un fenómeno muy claro, decir, aquí hay un problema epistémico también, además de social y de injusticia es epistémico, porque no hemos comprendido el saber de esas culturas y no hemos comprendido cuáles son los criterios de verdad. En principio, comprender cuáles son los criterios de verdad de ese saber ancestral. O sea, esa relación entre el telar, esa relación entre el objeto, esa relación con la naturaleza, es una relación de conocimiento, no solamente es una relación sentimental afectiva, sino de conocimiento y de forma de vida. Y termina nublándose por la idea de que esto no tiene validez, lo que interesa es el método científico, hay que aplicárselo, ¿no? Que no lo decimos tal cual así, pero pues la empresa, la europea viene y lo justifica de esa forma también, ¿no? Sí. Obviamente no se comprende que en las comunidades indígenas prevalece la cosmovisión Exactamente. y que no es una cuestión quizás de una mira de 360 grados, ¿no? Sino que también abarca el pasado y el futuro simultáneamente, Sí, que su entorno, esa relación que tienen, pues va más allá. Algunos documentos internacionales y nacionales han tratado de recoger lo que le llaman daño espiritual, que va de la mano con lo que sí, comentábamos, sí. pero solamente lo enuncian, el daño espiritual, pero ninguno profundiza, ninguno dice, ah, vamos a comprender como daño espiritual esto, y menos aún cómo se va a reparar, porque Exacto. algunos piden, algunas comunidades, en algunos casos, cuando se da una ofensa, se tiene que ejecutar una ritualidad como parte del resarcimiento. Y en este caso, pues lógicamente la empresa no, ni Mm, remotamente, sí, simplemente es bonito, ¿sí? Y me va a permitir ventas. ok. Y eso es lo que hacen, lo que tú comentabas,
se ve trasladado en unas cuestiones legales porque se patenta, y si es mío, ¿por qué? Pues yo lo encontré primero, pues yo lo registré primero. Sí. Y entonces eso a la larga también puede generar una forma de etnocidio porque erosiona la culturalidad. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora que mencionas esto del etnocidio, sería parte principal. Bueno, hay una noción de análisis en el que podemos nombrar y vemos si alcanza la noción de etnocidio para nombrar todo esto. En principio, porque queremos reparar todo con esta lógica industrializada, ¿no? Monetizada, Sí, ¿no? monetizada. O sea, yo te daño un río, te voy a resolver el daño aquí, ¿no? ¿Con cuántos millones quieres, ¿no? La situación no es esta, la situación es que se daña algo más profundo. Es una forma de vida y una cultura que tiene otra perspectiva sobre lo que es, ni siquiera lo económico, ni siquiera es un valor, si hablamos de axiología o axiológico, un valor de más menos, sino estaría operando un valor espiritual y sería un valor de saber distinto a lo que comprendemos nosotros como aquellos agentes que también tenemos conocimiento occidental. Esto también no, es para llevar al extremo, no queremos decir que ahora todo será visto desde el sur, sino también lo que creo que sería importante aclarar es que las epistemologías del sur también tienen un rasgo importante, que todas o el movimiento inicia con el español. O sea, se hace conocimiento en español. Y eso es muy difícil verlo. No solamente porque seamos iberoamericanos, sino también porque, si nos damos cuenta, todas nuestras fuentes están escritas en inglés, en otros idiomas, en alemán, en francés. Y eso también desvirtúa nuestra lengua, nuestro idioma, ¿no? Nuestra forma de vivirlo. Y el español no está compuesto únicamente por esta lengua rigurosa europea, ¿no? Español peninsular, sino también está ya miscuida por estos conceptos tanto indígenas, ancestrales y demás, que tendríamos que ver un conocimiento escrito en español. ¿Cuántos escriben en español para poder comunicar esto en su lengua nativa también, ¿no? Y creo que ese sería el gran reto. O sea, el gran reto es que la ciencia hoy en día se comunica en ciertos idiomas muy herméticos, muy de reglas, el uno 2 3 y tendríamos que pluralizar. O sea, también el conocimiento se transmite en otomí, ¿no? Se transmite en el español que comprende el otomí, ¿no? Entonces, eso también pluraliza esto y creo que el primer paso es no desvirtuar el conocimiento de ciertas categorías como lo nombras desde la biopiratería, desde el etnocidio, para poder explorar y hacer un enchanzamiento de ciertas visiones y ciertos conceptos para comprender, creo que en principio la injusticia, ¿no? Y ese sería como que injusticia social. Así es. Sabemos que ahí hay un problema, que a lo mejor no tengo los criterios para entenderlo cómo se llama, pero desde que ya nació el asombro de esa injusticia que me parece que no está bien, yo por principio podía empezar a nombrar qué es lo que pasa y cómo lo puedo ir cabildeando, ¿no? Cómo lo puedo ir aclarando. A lo mejor mis visiones sobre mis autores europeos o lo que yo he leído en la historia de la filosofía helénica, ¿no? No me alcanza, pero sí habrá otros autores que me den cabida para poder entender esto, ¿no? Claro. Bueno, pues como conclusión, pues, lógicamente es un tema extremadamente vasto, pero a mí no me queda más que agradecerte tu tiempo Muchas y gracias. que siempre, independientemente, me has estado apoyando con esta investigación en las rutas de la filosofía y también, pues, lógicamente, que sirva en este caso, ¿no? Para aquellos que quieran conocer más profundamente el tema y poder ver una noción no solamente en un sesgo jurídico, ¿no? Sino también Sí, en un margen de carácter filosófico. sí, claro. Muchas gracias. ¿No? Gracias por el Perfecto. espacio. Gracias.